Pero tengo un mensaje breve para ustedes hoy y yo digo eso y luego predico por 45 minutos. Segunda de Reyes, capítulo 16 en sus Biblias. Ahora, cuando ustedes primero leen esto va a sonar bueno. Pero después yo voy a volver y voy a darle la historia de lo que está pasando aquí. Se van a dar cuenta que no es muy bueno lo que está pasando. Y así es que el diablo actúa muchas veces. Él usa palabras buenas como gentil, nuevo, y los hace pensar que es algo bueno cuando no es algo de Dios. Entonces miren esto en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 15. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo, en el gran nuevo, digan nuevo altar. Nosotros acabamos de celebrar un nuevo año. Tuvimos el año nuevo a la medianoche. Ustedes gritaron, se besaron y dijeron, feliz año nuevo. Y él dice, en el gran nuevo altar, hay muchas iglesias que están hablando de lo que Dios va a hacer en este gran nuevo año. Entonces encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Padre, bendice la lectura de tu palabra. Esa es mi oración hoy en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Entonces él está dando instrucciones. El rey le está dando instrucciones al sacerdote. Le dice, creo que tú hagas las ofrendas en este gran altar, en este altar embellecido. Entonces ahora, los altares se mencionan en toda la escrituras. El altar representa un lugar o una ocasión donde tenemos un encuentro personal con Dios. Nosotros llevamos este espacio aquí en el frente de esta plataforma, le llamamos un altar, porque hay gente que salen de sus asientos y llegan aquí y se paran. Y ellos tienen un encuentro con Dios que cambia su vida. Ellos son liberados de adicciones, sus vidas son cambiadas por siempre, son alterados en el altar. Y eso es lo que los altares están supuestos a hacer. Los altares deben de alterar algo en tu vida. Si tú viniste al altar y algo no fue alterado, entonces solamente te paraste enfrente de una tarima. Pero si tú puedes regresar y decir, wow, Dios, yo no sé, pero algo pasó, algo cambió en mi vida. Yo tengo una manera nueva de pensar, una manera nueva de hablar, una manera nueva de caminar. Entonces los altares aparecen a lo largo de la Biblia de diferentes maneras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el libro de Apocalipsis. Van a encontrar altares. Son lugares de encontrarse a Dios. Jacob se encontró con Dios y el próximo lugar, y en ese lugar él entonces edificó un altar donde se encontró con Dios. Pero también está el altar en el tabernáculo, y es donde los sacrificios son ofrecidos y se ofrecen como que nosotros nosotros estaríamos dando nuestro holocausto y sería consumido con el fuego y sería un tipo y un símbolo de Jesús y de cómo Él se volvería nuestro sacrificio. Y ese lugar de ese altar se representa un lugar de perdón. Y también hay otro altar detrás del velo y es el altar también de incienso y es un altar de adoración. Pero también está el altar del pacto, porque la Biblia dice que cuando Noé salió del arca, él edificó un altar y en ese altar él entonces hizo holocausto y entonces Dios puso un arcoíris. ¿Quién lo puso? Dios. Dios puso un arcoíris con 7 colores, no 6 colores. El hombre tomó el arcoíris y le sacó un color. Entonces lo han puesto como un ataque directo a lo que Dios ha hecho cuando Dios dice sean fructíferos y multiplíquense. Entonces el arcoíris de Dios realmente de 7 colores, y esto te deja saber que el hombre siempre llega corto de lo que Dios hace. Entonces el arcoíris se pone en el cielo. Entonces cuando Salomón dedica el templo, entonces él ofrece un sacrificio, él ora la oración y dice, si mi pueblo que me llaman por mi nombre se humillan y oraren y buscaren mi rostro y se arrepentieran y se volvieran de su pecado, yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
¿Sabes que la primera pelea en la Biblia donde se tomó lugar fue en un altar? Dios aceptó el sacrificio de Abel y no de Caín en el altar. Y desde entonces siempre ha habido una lucha, una pelea cuando se trata del altar. Yo recuerdo cuando yo hace una década, cuando se escribían artículos en revistas cristianas que decían que no hay ningún precedente bíblico o una doctrina o enseñanza para llamar a la gente al altar, y deberemos de sacar los llamados al altar de nuestras iglesias, porque traer a la gente a que se paren en un altar, entonces se van a sentir incómodos. Entonces, y sí, eso es correcto, la gente se siente incómoda porque Dios está cambiando y alterando. Dios está cambiando algo en tu vida. Algo está muriendo, algo se está avivando. Entonces volvamos otra vez al Segundo de Reyes, porque cuando tú usas palabras como gran y nuevo, eso suena como algo bueno, y el rey está diciendo: yo quiero que tú ofrezcas mis sacrificios, o sea, los sacrificios de la mañana y las ofrendas de la tarde en este gran y nuevo altar. Pero hay algo que sucede antes de esta escritura. Si ves, el rey anduvo en un viaje y él fue a un país idólatra, y él estaba asombrado con la arquitectura, él estaba asombrado con sus tradiciones, y luego él entró a sus lugares de adoración, y cuando él llegó a sus templos donde ellos adoraban a un ídolo Dios, entonces él vio este gran altar y él estaba tan conmovido y impresionado por este altar a un Dios y a un ídolo, que él entonces le dice a la gente: denme los dibujos de este altar. Y entonces él regresa a Jerusalén y él llega al templo de Dios, donde entonces los dibujos, donde se le habían dado los planos a Moisés en el monte Sinaí, y entonces Moisés había hecho según el patrón que Dios diseñó. Entonces él había edificado ese altar, y cuando David entonces reúne todos los materiales, porque sabes que él no iba a poder edificar el templo a Dios, entonces él reúne todos los materiales y le da los materiales, se lo pasa a Salomón. Entonces Salomón edifica un gran altar según el patrón que Dios le había dado a Moisés en la montaña. Pero cuando este rey vio lo que el mundo tenía, él dijo: esto se ve mejor de lo que tiene la iglesia. Y él dice: y esto es lo que yo quiero que tú hagas. Yo quiero que tú remuevas ese viejo altar. Hemos estado adorando en este altar, y ya ha pasado de moda, ya ha pasado de moda. Y tú te acuerdas cuando la gente manejaba un carro verde así encendido, pero ya eso pasó de moda. Pero déjeme decirle, yo he ido a otro templo y yo vi un altar mejorado, y yo tengo los planos. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Yo quiero que tú realmente desmontes el viejo altar y hagas lugar para un nuevo algo. Entonces, cuando tú estás hablando conmigo, a mí me encantan las tecnologías de último momento. Si es lo nuevo, yo lo quiero intentar. Si es algo que está a la vanguardia, yo lo quiero conocer. Pero hay algunas cosas que no necesitan hacerse nuevas. Necesitamos regresar a lo viejo. Y él realmente renunció y entregó el altar él dio el altar para un altar que se le dedicaba a un ídolo. Entonces él hizo lugar para algo nuevo. Y esta es la gran idea. Cuando tú pierdes el altar, tú no sabes en cuánto peligro estás. Y cuando las iglesias dejan de hacer lugar para altares, la gente entonces pueden vivir en pecado y no tener ninguna idea de qué tan lejos se han alejado de Dios. Y después que tú te alejas de Dios, entonces tú vas a cambiar lo que es importante por lo que es popular. ¿Qué es lo que sucede en un altar? Es oración. Y nosotros no hemos rendido con la oración. Y la oración te va a mostrar dónde tú estás con Dios. Y creo que por eso es que mucha gente no lo quiere hacer. Porque cuando tú comienzas a orar, eso va a revelar qué tan lejos tú te has alejado. Y entonces tú le estás culpando a la iglesia porque tú no sientes a Dios. Tú culpas la música porque no sientes a Dios. Tú culpas al predicador
predicador porque no sientes a Dios y vas de iglesia a iglesia a iglesia, pero el problema no es la iglesia, el problema eres tú. Y si tú tuvieras una vida de oración, tú lo sabrías. Tú dices, bueno, yo voy a orar para ayudar a la gente. No, cuando tú vas a orar, cariño, Dios te trabaja en ti. Él te mantiene de preocuparte de lo que ellos hacen y aquel hace y fulano hace. Y Él dice, déjame hablarte de lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué tal si antes de nosotros arreglar a las demás personas, nosotros comenzamos a lidiar con los problemas en nuestras propias vidas? Por eso es que queremos remover lo viejo y traer lo nuevo y lo grande. Tú ves, todos fuimos creados con una necesidad y un deseo de adorar a algo. Y es la naturaleza del pecado, de alejar a la gente lejos de Dios, pero es el propósito del altar de regresar al hombre para que esté en una posición con Dios correcta. Pero si tu vida comienza entonces a desviarse, toda la desviación entonces comienza en tu vida de oración. Una persona dijo, bueno, yo estoy tan quemado, tan cansado, pero si tú estás orando, tú no te cansas, pero si te estás cansando y desmayando es porque no estás orando. Si tu vida comienza realmente a divagar, entonces verifica tu relación con el altar. Bueno, si tú dices, mi vida de oración es tan difícil, déjame hacerlo sencillo. La oración es una invitación, no una obligación. Es de Dios para venir y hablar con Él. Oh, Dios mío, oh. Imagínate ir a los días de los viejos testimonios cuando tú ni siquiera podías entrar al lugar santísimo, ni siquiera al lugar más santo, cuando tú no podías ver la gloria de Dios, cuando tú no se te permitía hablar con Dios, que tú tenías que hablar a través de alguien para llegar a Dios. Pero desde entonces que Jesús vino y que su carne fue abierta, entonces tú puedes llegar atrevidamente hacia el trono de la gracia en cualquier momento, en cualquier tiempo, y tú puedes llegar y tú puedes hablar con Dios directamente. Y lo que el diablo hace es que él hace la oración algo tan difícil. Porque tú has perdido lo que es. No es una obligación. No estamos obligados a orar. Estamos invitados a orar. Estamos invitados a la presencia de Dios. ¿Le estoy predicando a alguien esta mañana? Todo inicia en el altar. Todo empieza en el altar. Pregúntale, ¿tú tienes un altar? Tú tienes un altar. Tú recuerdas, dame preguntarlo de esta manera. ¿Tú recuerdas un encuentro que alteró tu vida? Y tú dices, bueno, ¿tú te refieres a este lugar o en Forest Park? No. Yo recuerdo hace mucho que cualquier lugar puede ser un altar. Tu carro puede ser un altar. Tú has estado manejando en la carretera y llega una canción que tú nunca le habías puesto atención, pero hay algo en esa canción, en ese día, y de repente tú te das cuenta que estás solo en el carro, pero no estás solo en el carro ya más. Y entonces tú te tienes que ahorillar porque entonces tú estás teniendo un encuentro con Dios y tú ni siquiera estabas en la iglesia, no había nadie en el órgano tocando y tú no tenías esta gran canción y tú tenías esta danzarina, sino tú estás en la autopista 275 y Dios te encuentra ahí mismo y ese carro se vuelve un altar, un lugar santo. Nosotros antes teníamos una tradición de que nosotros teníamos closets en nuestra casa donde nosotros removíamos y movíamos a un lado la ropa y los zapatos y tú te metías en ese closet y te postrabas sobre tu rostro y ahí al lado de tus zapatos tú tenías un encuentro con Dios. Teníamos sótanos en nuestras casas que eran altares, lugares en tu trabajo pueden ser altares. Caminando a través de esta propiedad tú puedes tener un encuentro con Dios, tú puedes salir afuera y hacer un altar y tener un encuentro, pero tú tienes que encontrar tu altar. Si tú no tienes tu altar en el 2025, encuentra tu altar donde tú dices, yo estoy haciendo lugar aquí para encontrarme con Dios y yo voy a entrar en este closet a solas cuando ya yo no esté solo más y yo me voy a poner sobre mis rodillas hasta que Dios me dio la fortaleza para levantarme otra vez y voy a tener un encuentro con Dios hasta que yo
esté cambiando. Y esta es la gran idea. Tú tienes que hacer tiempo para orar. Tú dices, oh, no, perdón, yo no tengo tiempo para nada más. Pero mira tu teléfono. Tu teléfono tiene esta cosita que te dice cuánto tiempo tú pasas en el internet y cuánto tiempo tú pasas en Instagram y cuánto tiempo tú pasas en TikTok y en Twitter. Y tu teléfono te dice dónde tú pasas todo tu tiempo. Entonces no me digas que tú no tienes tiempo para orar. Tú tienes tiempo para las cosas que tú quieres tener tiempo. Pero nosotros tenemos que hacer tiempo para orar. Ahora, el rey dice, yo quiero que tú hagas las ofrendas, ofrezcas las ofrendas en la mañana y en la tarde. Ahora, estos son momentos específicos de sacrificio en el altar. Era a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Ahora, cuando tú vayas a tu casa, yo te invito a hacer un pequeño estudio bíblico en tu Biblia y busca en tu Biblia y pon atención cuando la mayoría de los milagros toman lugar y te vas a dar cuenta que están singularmente entrelazados a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque a esas horas habían gente que estaban haciendo lugar, un espacio para encontrarse con Dios. Y aún la gente que no estaban en el templo adorando, ellos recibieron milagros porque la gente estaba haciendo espacio para orar a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Elías hizo que descendiera el fuego del cielo y le mostró a todos esos adoradores de ídolos que solamente había un Dios y su nombre era Jehová, y el fuego descendió a las 3 de la tarde. Daniel oró por 21 días para que Dios le enviara una respuesta y el ángel no vino hasta que finalmente el ángel pudo entonces interrumpir a las 3 de la tarde. Entonces el ángel dice, los poderes de la oscuridad me estaban atando, pero porque tú seguiste orando, entonces yo pude irrumpir. Entonces en Pentecostés el Espíritu Santo descendió a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque ese era el tiempo de orar. ¿Y por qué? Porque la gente se encerraron en el aposento alto para orar y buscar el rostro de Dios. Entonces Pedro y Juan entonces sanaron a un hombre cojo. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque esa era la hora de orar. Porque le dijo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Entonces levántate y anda. Ellos tenían un horario para orar porque tenían una hora para orar. Entonces los milagros sucedían. ¿Tú tienes una hora para orar? Si tú no haces nada más este año, determina en tu vida ahora mismo que cuando se vuelva a esta hora yo voy a orar. Y cuando llegue esta hora, voy a orar. No ores cuando tú tengas tiempo. No, predetermina tu horario. Y en la mañana y en la tarde. Y déjeme decir algo más. Aquí hay una buena prédica para el primer domingo del año. Deja de venir a la iglesia para que alguien ore por las cosas que tú no estás orando. Pastor, tú puedes orar por mí. Bueno, pero tú has orado, pero no. Entonces yo tampoco voy a orar. Entonces vete a tu casa. Tú habla primero con Dios y después ven y yo entonces me voy a poner de acuerdo con tu oración. ¿Qué tal eso? Chócala con alguien y dile, tú necesitas un altar. Pregúntale, ¿cuándo va a ser tu horario de orar? Yo no te voy a llamar durante tu hora de oración. ¿Cuándo es tu hora de orar? Número 3, ora en voz alta. Deja esto de que Dios conoce mis pensamientos. Tú no estás orando para que Dios te oiga, te escuche a ti. Tú estás orando para que tú te escuches a ti. Tú necesitas escuchar lo que tú estás orando. Tú necesitas en lo que tú estás dependiendo a Dios. Tú necesitas orar y saber en lo que tú estás débil. No solamente eso, tus hijos deben de escucharte, que tú estás gritando, que tú estás clamándole a Dios, que tú estás clamando sobre y la sangre de Dios sobre sus vidas. Ora en voz alta. Yo estoy ya alto de esta religión con la boca cerrada. Si yo quería que la iglesia hubiese sido callada, yo hubiese sido católico. No hay nada mal con ello. Si tú quieres ser católico, está bien, pero eso es demasiado callado conmigo. ¿Tú crees que nosotros nos movemos demasiado? Entonces, ve a un servicio de católico que se arrodillan, se paran, se arrodillan, se paran, se arrodillan, se paran. Eso es mucho ejercicio. Pero es callado.
Y yo me pongo nervioso cuando las cosas se pongan calladas. A mí no me gusta cuando hay silencio callado. La Biblia dice que cuando tú oras debes de orar con un fervor. Eso significa que tú estás orando cuando tú estás así encendido, que tú estás quemando y que la oración fervente del justo realmente abarca mucho. Entonces ora por gente por nombre, llámalo por nombre y di: Dios, sálvalo, y llama su nombre en voz alta. Dios alcanza a fulano y pronuncia su nombre en voz alta. No solamente ora oraciones genéricas, porque vas a recibir respuestas generales, pero haz oraciones específicas. Ponle un nombre a lo que tú estás orando. Ponle un nombre a lo que tú le estás pidiendo que Dios bendiga. Porque cuando suceda, tú vas a decir: yo oré por ti por nombre. Aquí está otra cosa. Ora con otras personas. Donde 2 y 3 se ponen de acuerdo en mi nombre. Cuando oren, yo lo voy a hacer por ellos. Nosotros venimos a la iglesia y ¿sabes cuál es uno de los propósitos de venir? Yo pienso sobre esto muchas veces, porque yo creo que la alabanza tiene su parte, adoración tiene su parte. A mí me encanta la danza, y Sabrina hace un gran trabajo y me encanta todo eso. Pero la Biblia no dice que mi casa será llamada una casa de alabanza. Mi casa será llamada una casa de alabanza, de prédica o de danza. No. Él no dijo eso. Él dijo: mi casa será llamada una casa de oración. Y debe de haber un momento en cada servicio donde tú puedes alcanzar y tú puedes orar con y orar por la persona al lado tuyo. Y creer con todo tu corazón que Dios va a realmente satisfacer su necesidad en ese momento. Yo no estoy orando una oración solamente esperando que cualquier cosa pase. No. Yo creo que cuando yo impongo mis manos sobre tú, que Dios te puso al lado de mí por esta razón, porque yo tengo la fe de que Dios va a traer sanidad desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de tus pies. Y yo creo eso. Ahora pon tu mano sobre el hombro de la persona al lado de ti. Y yo quiero que tú ores por ello. Yo quiero que tú ores en voz alta y que tú ores como tú quisieras que alguien orara por ti. Ora por su sanidad como tú quieres que alguien ore por tu sanidad. Ora por sus hijos como tú quieres que alguien oraría por tus hijos. Ora bendición y oportunidades y favor. Y ora más que descienda más unción. Ora que cada atadura sea liberada, que cada puerta sea abierta. Ora. Ahora tú puedes decir: bueno, perdóneme, pastor, yo no puedo orar porque yo realmente no encajo con esta persona. Yo no puedo orar por lo que ellos no están atravesando porque yo realmente no encajo. Pero tú has escuchado de Apolo 13 que Houston tenemos un problema. Entonces ellos tuvieron que tomar equipo de un módulo a otro módulo para poder sobrevivir, para llegar a la casa. Lo único problema es que el equipo de un módulo no encajaba con el otro módulo. Entonces tú preguntas, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué es eso? ¿Se asfixiaron en el espacio? No. Ellos encontraron una manera de que funcionara para que todos pudieran llegar a la casa. Y a ver, miremos el retrato. ¿Tú sabes qué fue lo que los salvó a ellos? El tape. El tape puede construir una casa, reparar una casa. Tú te cortas y te pones tape. Y ellos pusieron tape, cinta adhesiva, porque ellos no estaban preocupados de que si esto encajaba con eso. Ellos solamente tenían una sola cosa en su mano, en su mente, porque decía: tenemos que regresar a casa juntos. Tal vez tú no te ves como yo me veo, tú no adoras como yo adoro, o tú no alabas como yo adoro, o hablas como yo hablo, pero podemos traspasar todo eso y solo decir: nos podemos unir y orar para que podamos regresar a casa todos juntos. Podremos dejar de discutir donde somos diferentes, y entonces que cuando nos juntemos, que todos creemos en Jesús y que todos nos vamos a unir para poder llegar a casa. Alguien que pueda alabar a Dios.
O chócala con la persona a tu lado y dile, yo voy a orar por ti. No. Mejor no. Yo voy a orar por ti ahora. Dios, bendícelo en el nombre de Jesús. Pero este rey, yo quiero que tú veas esto, casi estoy terminando. Este rey, y luego vamos a orar. Entonces no te sorprendas. Este rey alteró el altar. Habían etapas de lo que él había hecho. Y yo me he dado cuenta que nosotros tendemos de que mientras más nos alejamos del altar, cambiamos la cosa que Dios usa para cambiarnos a nosotros. Entonces cambiamos la palabra para que combine con nuestra nueva manera de vivir. Cambiamos la alabanza para que combine con nuestra preferencia. Cambiamos ir a la iglesia para que entonces pueda combinar con nuestro horario. ¿Ves? Nuestra vida antes era construida alrededor de esta cosa llamada la iglesia, pero ahora nosotros decimos que la iglesia tiene que funcionar en medio de mi vida. Y nos preguntamos por qué no tenemos una relación con Dios y porque el cielo se siente como el cobre y por qué no estamos recibiendo respuesta de Dios. Es porque hemos alterado las cosas que Dios usa para alterarnos a nosotros. Esta es la primera cosa que él hizo. Él entró y él rompió, él lo desmanteló y él hizo espacio para lo grande y lo nuevo. La segunda cosa que él hizo, la Biblia lo llama, él está llamando en el altar de bronce, y esto era algo que estaba realmente, era masivo, que estaba realmente sostenido y era algo que realmente era simbólico de la sangre y es que del agua, y esto es simbólico del Espíritu Santo. Entonces cuando él entonces hace un lado el altar, entonces él remueve el agua, y cuando tú remueves el agua remueves el mover del Espíritu Santo, y cuando tú remueves el mover del Espíritu Santo, entonces tú tienes que venir con nuevas maneras para que la gente crea que están sintiendo el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo no es parte de nada de eso. Entonces tenemos que amplificar el efecto de la luz, y tenemos que amplificar la música, tenemos que amplificar la música, cuando antes lo único que se requería era un solo mover del Espíritu Santo. Y entonces él quita el altar de bronce. Pero entonces yo sé que Dios me dio esta palabra para el primer domingo del 2025. Él tomó la puerta del rey que realmente conducía hacia el templo, y él quitó toda la realeza y la hizo común. Cuando tú remueves el altar y cuando tú no le das lugar al Espíritu Santo, entonces tu iglesia se vuelve como la iglesia de cualquier otra iglesia que está ahí afuera. Y nosotros entonces pasamos todas las, hacemos la rutina, hacemos todo como todo el mundo lo hace, y toda la gente está solamente haciendo la rutina. La gente llega si sienten, no llegan cuando le da la gana. O sea, no hay un perseguir de la presencia. Quieren programas, no quieren presencia. Y tú te vuelves común. Y el mundo dice, ¿por qué yo voy a llegar a la iglesia? Porque yo puedo recibir eso en Las Vegas y es más emocionante. Nosotros no cambiamos el altar. Dios usa el altar para cambiarnos a nosotros. Y cuando tú pierdes el altar, tú vas a perder tu dirección en la vida. Y por eso es que el altar, y por eso es que Satanás te está peleando sobre un altar. Y por eso es que cuando entonces tú te determinas que tú te vas a ir a tu closet a orar, entonces ahí suena el teléfono y tú dices, ellos no me han llamado en 15 años y me llaman justo cuando yo digo que voy a orar. Y tú te metes a ese closet y va a salir un insecto de la nada, y tú entonces empiezas a mirarlo y tú dices, oh. Y si tú eres compulsivo como mi esposa, entonces tú vas a decir, este closet realmente tiene mucho polvo, y entonces comienzas a limpiarlo. No tienes tiempo para orar, ni tiempo para orar.
Tú recibes dirección en el altar. ¿Cómo voy a pagar estas cuentas, Dios? Haz lo que Ezequías hizo. Cuando Ezequías le estaban amenazando por un rey de lo enemigo. Y eso sucede inmediatamente después de esta historia. Pero Ezequías era un hijo de un rey malvado, pero él edificó los altares. Entonces, cuando él recibió una carta amenazante, ¿sabes lo que él hizo? Él la atendió en el altar y él dijo: Dios, ¿qué tú vas a hacer con esto? Cuando tú tienes un altar, tú entonces puedes llevar tus facturas y dejarlas y decirle: Dios, ¿qué tú vas a hacer con esto? Tú dijiste que tú suplirías cada una de mis necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Dios, ¿qué tú vas a hacer con esto? Y tú dices: yo he sido joven y he sido viejo y no he visto a ningún justo desamparado, ni sus hijos ¿Qué tú vas a hacer, Dios? Entonces tú puedes llevar las fotos de tus hijos y llevarlas al altar y decir: Dios, ¿qué tú vas a hacer con sus vidas? Porque Dios y el Espíritu Santo no lo puede hacer. Yo no puedo. ¿Qué tú vas a hacer con ello? Tú recibes un reporte malo del doctor, entonces ve al altar, entonces ve con ese reporte y dile: Señor, yo sé lo que dijo el doctor, pero tú eres el doctor de doctores, y tú dices que por tus llagas yo fui sanado. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con esto? Y tú lo tiendes en el altar. Santiago dice que la oración del justo es poderosa, efectiva. Juan 14:14 dice: si piden cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. En Esdras, en capítulo 3, el templo realmente ha sido desmantelado. Entonces ahora están reedificando la ciudad y no tienen templo, y ellos están llorando porque ellos no van a poder reedificar el templo de Salomón, porque ya eso está en el pasado. Entonces dice: ¿cómo vamos a iniciar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y la Biblia dice que por la amenaza de sus enemigos, lo primero que ellos pusieron en su fundamento fue el altar. Por las amenazas de sus enemigos, ellos reedificaron el altar. Ellos avivaron el altar. Yo no sé si tú te has enfriado a tal punto que tú no escuchas las amenazas del enemigo, o tú no le crees, pero el enemigo está tratando de jugar para ganar. Óyeme, el enemigo no está para que tú tengas un mal día. Él no está aquí para que tú estés estresado porque se murió la batería de tu carro antes de tú llegar a tu trabajo. Esa no es su meta. La única meta que él tiene es llevarte, arrastrarte al infierno, y todo el que está conectando contigo, él lo quiere arrastrar al infierno, y él no quiere que nadie que esté conectado contigo realmente llegue al reino de Dios. Entonces, por cada amenaza que tenemos allá del enemigo, entonces nosotros tenemos que avivar el altar, tenemos que reedificar el altar y tenemos que volver a poner los cimientos. Entonces tú estás creyendo lo que yo estoy predicando, creyendo lo que estoy diciendo, entonces alaba a Dios. Entonces ponte sobre tus pies en este auditorio. Ya casi estoy terminando. Como un niño, mientras yo crecía, en esa iglesia que era como una bala porque era larga, entonces abajo hicieron un sótano, había un sótano. Y yo me puedo recordar las noches cuando tenían reuniones de oraciones y los hombres se reunían en un lado del salón abajo en el sótano, y después las mujeres se ponían a otro lado en el sótano, y yo puedo recordar el sonido de entrar en ese salón y escuchar a todos esos hermanos en sus rodillas gimiéndole a Dios, orando de que Dios tocaría su familia, de que Dios trajera avivamiento a la iglesia, que Dios haría milagros y maravillas y señales. Y yo puedo recordar y escuchar como un niño, cuando una de las hermanas mayores, tal vez era la hermana Brown, que ella tocaba el cielo primero, y cuando ella lo hacía y ella
Y ella soltaba este grito como de indio, así como ¡uh! Y cuando eso descendía sobre la hermana Brown, eso tocaba 14 hermanas más. Y tú no sabes lo que estaba pasando. Y todas decían ¡uh! Y cuando ellos salían de ese salón, yo puedo recordarme entrar al santuario antes de que el servicio iniciara y teníamos tiempo de oración. Yo recuerdo aún escuchar a mi papá orando en su oficina. Yo podía escuchar su voz traspasarse por el por el altar, y yo puedo escuchar al anciano Steve que él estaba orando con todas sus fuerzas por una hora, orando con todo lo que él tenía, y yo estoy sentado ahí, yo lo estoy mirando, y yo les daría $1,000,000 para escuchar esos sonidos hoy. Pero nadie tiene tiempo para esperar, nadie tiene tiempo para orar. Tenemos tiempo para todo lo demás. Pero ¿dónde está la gente que va a orar hasta que algo cambie? ¿Dónde está la gente que van a orar hasta que ellos cambien? ¿Dónde está la gente que van a parar de culpar y van a orar? La gente que deja de quejarse y comienzan a orar. Orar por otra gente. Yo puedo recordar servicios donde estamos en el medio del servicio y la oración se destallaba en el medio del sermón. La gente comenzaba a orar y el poder de Dios llenaba ese salón y las vidas de la gente se iban cambiadas por siempre. Yo puedo recordar cuando no se daban llamado de altar, pero yo recuerdo cuando la gente se sostenía de los asientos. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo estaba llamando al altar. Y yo recuerdo en las noches, los domingos, y pararme en el altar como así en mi infancia, y pararme por el bautismo del Espíritu Santo. Y las hermanas se paraban alrededor y ellas decían de su vientre, entonces de su vientre correrán ríos de agua viva, correrán ríos de agua viva, y me tocaban en el vientre y luego me tocaban aquí debajo de mi boca. Esos momentos, ¿dónde están? Hemos sacrificado eso por lo que es grande y nuevo. Ora. Yo quiero abrir este altar ahora. Si tú quieres venir y orar, y puedes pararte aquí, puedes arrodillarte aquí, puedes tenderte aquí. Si quieres volver tu asiento en un altar, puedes hacer eso, pero les voy a pedir que en los próximos mínimos 5 minutos, que no solamente mires, pero que ores solo por unos minutos. Yo quiero que vengas a este altar y que ores. Si tú has perdido tu pasión de orar, entonces pídele a Dios. Dios, renueva esa pasión para orar. Renueva esa hambre que yo tenía por ti. Como yo era como la sierva que estaba sedienta del agua. Restaura en mí el gozo de la salvación. Trae la pasión de nuevo a mi vida de oración. Ya yo solamente estoy en la rutina. Estoy solo en la rutina. No necesitan escucharme a mí orar. Yo quiero escucharlos a ustedes orar. Oren.
Porque ahí donde tú estás, ahí a tu alrededor, entonces alcanza a la gente y comienzas a orar por los que están a tu alrededor. Solo entonces extiende tu mano. Si alguien está arrodillado, ora por ello. Entonces oremos uno por los otros para que nuestros pecados sean perdonados, para que nuestras enfermedades sean sanadas. O que oremos para no desmayar. Que oremos para no desmayar. El espíritu está dispuesto, pero la carne está débil. Ora, ora, ora. No solamente te quedes atrapado en la rutina. No lo hagas solo por rutina. Pero mejor alcanza a Dios y realmente búscala hasta que ellos cambien o algo cambie. La Biblia dice que cuando ellos terminaron de orar, el lugar donde ellos estaban reunidos comenzó a temblar. Entonces ora hasta que algo tiemble. Ora hasta que las ataduras realmente hasta que las ataduras entonces sean movidas, sean sacudidas. Ora para que el enemigo sea sacudido y no tú. Y a la medianoche, Pablo y Silas oraron y ellos cantaban alabanzas a Dios. Y la prisión se estaba temblando y todas las puertas se abrieron y todas las personas atadas fueron liberadas. Yo siento esto ahora mismo, que si tú estás suficientemente cerca, entonces yo quiero que pongas tus manos sobre este altar y vamos a orar por Forest Park también. Yo espero que si estás en la casa estés orando también. Vamos a orar por Forest Park y oremos que el fuego de este altar nunca se apague, que el fuego de este altar nunca se apague, que el fuego nunca se apague. Que nunca falte un domingo donde alguien no sea salvo. Que nunca haya un domingo donde una persona no es sana. Que no pase un domingo donde una persona mínimo no es liberada. Que Dios nunca deje que el fuego se apague de este altar. Que el fuego se mantenga encendido. Que el fuego se mantenga encendido. No queremos una cosa nueva. Nosotros vamos a regresar a los lugares antiguos. Vamos a restaurar el agua, restaurar el mover del Espíritu Santo, restaurar la entrada del Rey. Que este lugar sea diferente, que la gente sepa que cuando ellos entran a este lugar, ellos han estado en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que esto no es un lugar común, que hay algo especial de este lugar. Y mientras ustedes están orando por este orar, oren para que el fuego de su casa no se apague. Oren de que el fuego de su casa no se apague. Dios, no dejes que nuestros lugares santos, que nuestro Señor o Padre, nuestros lugares en nuestra casa, que estén ausentes del fuego del Espíritu Santo, ni de la paz del Espíritu Santo. Mantén el fuego ardiendo en nuestras familias. Mantén el fuego ardiendo en mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos de mis hijos. Mantén el fuego encendido. Que el
fuego de este altar jamás se apague. Aviva el altar. Aviva el altar, Señor. Aviva los lugares donde nos encontramos contigo, donde hablamos contigo, donde nos encontramos contigo. Aviva esos lugares, yo oro, Dios. Aleluya. Levanta tus manos y solo bendice al Señor, bendice al Dios, dale gracias por un altar. Dale gracias por un altar donde tú puedes hablar con Él, donde tú te puedes encontrar con Él. Avívanos nuevamente. El Espíritu Santo está en este lugar. Si tú necesitas un milagro, Él puede tocarte y sanarte. Mi deseo para el 2025 es que esto se haga lo normal y no la excepción. Yo quiero más servicios que terminen como este. No que nosotros solo estemos en una rutina. Y yo no voy a encajar a Dios en una caja, pero yo no creo que Dios va a ser desilusionado si tú sales de un servicio como este y que tú estás orándole, clamándole a Él. Cuando Pedro fue encarcelado, ellos ya habían matado a Santiago y la iglesia sabía, y la iglesia pensaba y estaban seguros que iban a matar a Pedro. No había ninguna promesa de que él iba a ser liberado, pero ellos intercedieron por él toda la noche y Dios envió un ángel y el ángel lo sacó de la cárcel y ellos ni siquiera lo creyeron cuando él llegó tocando a la puerta. Dios respondió su oración. Yo oro, mi deseo es que esto se haga tan deseable, momentos como estos,
Que antes de nosotros salgamos de aquí, que hagan milagros tocando a nuestra puerta y sorpresas, y que nosotros digamos, yo no pensé que iba a llegar tan rápido, yo no sabía que se iba a aparecer antes de yo salir de la iglesia, pero mira lo que hizo Dios. Hay una canción vieja que dice, ¿qué amigo tenemos en Jesús? Todos nuestros pecados Él cargó. Qué privilegio cargarlos. Todas las cosas cargarlas en oración. Oh, qué paz nosotros rendimos. Oh, qué necesidades innecesarias nosotros cargamos con ella. Solo porque no cargamos todas las cosas a Dios en oración. Lo dejaré con esto, solo unas cuantas cosas, pequeñas cosas. Y lo quiero retar. Si vale la pena preocuparte por ello, vale la pena orar por ello. Si es grande para tú, entonces preocuparte por ello. Es grande para tú orar por eso. Y incluso Pablo lo dijo así. Pablo dice, no se preocupen por nada, sino oren por todo. Díganle a Dios lo que necesiten. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. No se preocupe. Mira a alguien y dile, no te preocupes por nada. Ora por todo. Entonces yo los voy a retar a ustedes ahora. Y yo voy a pedir que con sus manos levantadas, ¿cuántos de ustedes van a encontrar un altar y hacer tiempo para un altar en el 2025? Vas a encontrar un altar. Yo no te voy a decir cuánto tiempo lo vas a hacer, pero eso va a ser entre tú y Dios, pero tú vas a encontrar ese altar y lo vas a mantener caliente. Vas a mantener el fuego encendido en ese altar. No es el trabajo de Dios mantenerlo quemando, es nuestro trabajo mantenerlo ardiendo. ¿Cuánto entonces se van a unir con nosotros en el ayuno? Va a iniciar a la puesta del sol y se va a terminar entonces a la puesta del sol, 10 días, líquido solamente. ¿Y qué va a suceder si nosotros comenzamos a ayunar y orar? Los discípulos trataron de liberar a un endemoniado y sacar un demonio, pero este tipo, hay categorías de demonios, pero este tipo no sale sino por oración y ayuno. Y algunos de ustedes van a acceder a categorías que tú no sabías que tenías acceso a esas categorías, y tú vas a tener autoridad sobre esos principados. Y ahora te alegras de haber venido hoy, te alegras de haber iniciado el 2025 con oración. Gracias, Jesús. Yo hablaré más de esto la próxima semana, pero solo le estoy diciendo, este es mi patrón por el 2025. Eso es lo único que a mí me interesa en el 2025. Van a haber gran alabanza, gran adoración. Vamos a hacer cosas emocionantes los domingos, pero esta es la prioridad. El altar es la prioridad. Padre, yo bendigo a tu pueblo ahora. Que el fuego nunca se apague en nuestros altares. Y Señor, que el altar más importante es nuestro corazón, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y que nosotros mantengamos esa comunicación contigo abierta y que la mantengamos fresca. Yo quiero que nuestra vida de oración que nosotros oremos por rutina y por repetición, pero que nosotros oremos con propósito y pasión, creyendo que vamos a hablar contigo y encontrarnos contigo y recibir misericordia y gracia desde tu trono. Bendigo a tu pueblo ahora. Yo oro que esta semana, que ellos no se preocuparían por nada, sino que orarán por todo. Que ellos te contarán todo lo que ellos necesitan, y que cuando ellos lo hagan, ellos se regocijarán porque ya está hecho. Y te alabamos en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Lo amamos, lo amo, Iglesia City Gate. Nos vemos el próximo domingo. Va a ser un gran domingo, domingo de la visión.